Bueno, muchas gracias por venir a todos. Eso es marroquí. Sí. Bueno, se me ha ocurrido que el 8M era un buen día y precisamente el tema del enfoque, ya que se habla mucho, ¿no? En fin, de la visibilización de las autoras y demás, ¿no? Pues lo cual es fantástico. También es importante que tiremos de las que estamos ahora mismo aquí, no solamente de las del pasado, sobre todo cómo enfocamos el tema de las mujeres, ¿no? En nuestros libros. Porque, por ejemplo, en poesía se habla mucho de la musa y demás, ¿no? Pero claro, eso es algo que muy romántico, una idea muy romántica, pero del pasado, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ve dos poetas actuales, ¿no? Ese papel y demás, ¿no? O la fantasía como hace Eva Muedo, o la erótica como hace Gaby Taylor, o la histórica, bueno, yo tengo menos vida ahí, ¿no? Porque tengo que ceñirme a historias, ¿no? Pero todavía se ve también muchas barbaridades, ¿no? Como poner, yo que sé, a Doña Urraca de feminista y cosas de ese tipo, ¿no? A una señora que vivió, pues, la Edad Media, ¿no? Entonces, pues, creo que es interesante que tengamos esta lectura aquí sobre cómo enfocamos cada una ese papel. Sí, ¿te parece empezar a ti, Yolanda? Ya que sobre todo porque lo tuyo es entre las dos orillas, o sea que... Sí, a ver, es verdad que la poesía actual, ¿vale? Tiene muchas vertientes, a diferencia de la poesía antigua, ¿no? La poesía arcaica. Como tú bien decías, el concepto de musa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y es verdad que la capacidad de la inventiva en el pleno siglo XXI pues nos da las posibilidades de utilizar el término musa desde distintas perspectivas, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que si hablamos del tema de la igualdad, el término musa nos ha perjudicado actualmente, porque lo que hacemos es centralizar la imagen y la figura de la mujer como musa, como estereotipo. Y yo creo que hoy en día la mayoría de los poetas y también la narrativa, cuando estamos inspirados no estamos pensando en una musa femenina, sobre todo si la que escribe es una autora, ¿vale? Siempre y cuando, lógicamente, hablemos de estereotipos que le guste un hombre. Si le gusta a una mujer, lógicamente, va a fijarse en una musa femenina. Y si estamos hablando de una persona que es bisexual, pues va a utilizar cualquier estereotipo, bien sea hombre, bien sea mujer. Por lo tanto, hoy en día, yo creo que el término musa, creo que deberíamos de descartarlo, porque ya no hablamos de género en ese sentido, ¿no? Desde el punto de vista literario, ¿vale? Luego, me gustaría añadir que desde el punto de vista poético, el hecho de la palabra, de la autoría, nos ha definido a las mujeres antiguamente como la firma del anonimato, ¿no? Y yo creo que, aunque estemos hablando de la Edad Media, ¿vale? Si estamos hablando de la Edad Media, donde es verdad que las mujeres firmaban con nombres de hombres, pues es cierto que no nos tenemos que ir muy lejos, porque en pleno siglo XXI nos vamos a encontrar, ya no hablo de poesía, sino hasta la autora de Harry Potter, que estaba esperando a que le hicieran buenas críticas literarias para decir, señor, soy una mujer, soy una escritora, y ahora sí voy a reivindicar mi autoría como mujer, como escritora, ¿no? De lo de las iniciales, ¿no? Exactamente, eso es. Entonces, yo creo que muchas veces las que somos, y lo voy a decir, ¿no? Con orgullo, las que somos valientes, ponemos nuestro nombre en la portada, pese a las críticas, pese a los academicistas recalcitrantes, que los hay todavía, y que sabemos cómo funcionan en algunas editoriales, y yo creo que tenemos que ser valientes, poner nuestro nombre y además con orgullo, ¿no? Porque sabemos lo que supone y el esfuerzo que supone sacar un libro y llevarlo para adelante. Claro, ahora que está la evaluación, porque cuando Andrea presenta aquí su poemario, que no siempre era mucho del mar, decías tú también, ¿no? Es decir, que ya no hablamos ni de una persona, sino ya inspiran incluso, ¿no? Situaciones o... Sí, porque realmente sí es verdad que en mi poemario está escrito en femenino y tal, pero muchas veces no hay una musa física, como tú decías. A lo mejor estoy hablando de mí misma. O yo qué sé, o de lo que me inspira sentarme, o me inspiraba sentarme enfrente del mar, o a lo mejor simplemente cambiaba de persona, porque yo qué sé, porque me gustaba esa persona, estaba enamorada de otra persona. Entonces al final un poco el concepto de musa para mí es un poco la esencia de lo que nos mueve a escribir, más que de lo que tú decías de una persona, claro, de una persona física, de tiene estos ojos, este pelo, este tal, y es así con este cuerpo. Entonces yo estoy de acuerdo. O sea, más bien la inspiración que una así. Y el tema fantástico, ¿cómo lo enfocarías tú?
A ver, en el tema fantástico es evidente que ahí hay una barrera bastante grande, ¿no? Ancha Castilla. Porque claro, todo el mundo cuando piensa en un libro de fantasía siempre tiene en mente autores como R.R. Martin, ¿no? O como Rothfuss, siempre hombres, ¿no? Y, y ser mujer y escribir fantasía no es fácil. O sea, no es fácil. Es fácil escribir, pero no es fácil después conseguir lectores porque, por desgracia todavía, yo noto que hay cierta reticencia, ¿no? Yo creo que hay personas que creen que porque tú seas mujer tu fantasía va a ser más amable o quizás Romántica. más romántica, quizás, no lo sé, ¿no? Es una percepción, ¿no? Que tengo solamente de un grupo, ¿no? De personas, pero después hay muchos tipos de lectores, ¿no? Tampoco hay que generalizar. Pero sí, es difícil abrirte camino en fantasía. Pero al final es como tú lo enfoques también. Yo al final tengo dos protagonistas, que uno es hombre y otro es mujer. Ambos se comparten o se disputan el protagonismo realmente. Y bueno, yo al final veo, para mí es muy importante el papel de la mujer en mi historia porque es fundamental, o sea, para mí es fundamental y sobre todo yo lo que puedo hacer como es fantasía, no estoy limitada por la historia ni estoy limitada porque bueno, tú tienes un contexto histórico del que no te Claro. puede, un marco del que no te puede salir, yo puedo hacer lo que me dé la gana, entonces Claro. lo he hecho. Entonces yo una de las razas que creo en la novela, que es la dárica, es completamente igualitaria, ellos no conciben que los humanos, a las mujeres, pues no estén en cargos políticos, no estén en el ejército, ¿no? Porque ellos no lo entienden. O sea, ellos en ningún momento han tenido han pasado por esa fase de desigualdad. Entonces, no conciben, por eso es una de las partes que se llevan mal con los humanos, justamente porque no conciben por qué el papel del hombre y mujer es diferente, ¿no? Y sí, yo la verdad que lo defiendo mucho y sobre todo con la protagonista, ¿no? De hecho, cuando he tenido lectoras, ¿no? Y lectores que me han estado preguntando, oye, ¿se vale con tal? Oye, ¿se vale con cuál? Digo, ¿pero por qué tienes que estar haciendo que la protagonista se enamore de alguien? O sea, ¿por qué no puede ser simplemente una persona ella misma y punto, ¿sabes? Quizá por los estereotipos, ¿no? Claro, porque tiene que estar supeditada a otro personaje masculino o a quien sea, ¿no? Es chocante, pero bueno, sí, yo soy afortunada, digamos, que al escribir fantasía he podido hacer lo que me dé la gana. Que bueno, que es la libertad que te da. Y una pregunta que tengo yo, en el tema de la novela erótica, siempre, o sea, lo que más... Ella me explicó una vez que hay más autores masculinos en fantasía que autoras. En cambio, en la erótica tal vez haya más autoras que autores. Yo llevo un tiempo loca intentando localizar un buen caballero que escriba erótica. Tengo la idea de haber encontrado uno, pero todavía no he entrado en erótica. Está por ahí. Porque claro, cuesta también, es cierto, ¿no? El tema mío con la mujer también es muy complicado. Yo creo que el tema femenino en la escritura es muy complicado en general. No solamente en el caso de la poesía o en el caso de la fantasía, yo creo que en todas es complicado. Porque en mi caso siempre, automáticamente cuando hablas de erótica, ya te ponen 50 sombras de Grey. Entonces, venga, vale, lo que tú digas. Y entonces una de las cosas que siempre he luchado por la erótica, y por eso escribo erótica, romántica erótica, con trama de thriller detrás, es porque quiero que las protagonistas sean mujeres más mayores. Siempre he estado acostumbrada a que sean las jovencitas de 25 o 26 años que salen de la universidad y se encuentran con una problemática que yo ahora mismo, con los 56 años que tengo, pues como que ya me rebosa, ya es que me supera mucho. Entonces, normalmente los escritores tenemos tener tendencia a escribir lo que a nosotros nos gusta y la experiencia que tenemos, entonces esa experiencia ya es que yo ya le he olvidado. Y luego, por otro lado, también el tema de los amores tóxicos, el maltrato, esa presión que hay dentro de lo que es la erótica y la romántica, que a mí no me gustaba absolutamente nada. Nunca me ha gustado. Entonces, bueno, intentas por todos los medios, siempre hay un punto en el que parece que te intentas deslizar porque tienes mucha presión, en el fondo la sigues teniendo, pero yo intento escaparme de esos estereotipos. Entonces, la primera novela sí es cierto que la biología primera sí es cierto que es más joven, es una chica de unos 26, 27 años, pero por circunstancias, porque es un agente del CNI. Pero es que en la segunda yo he puesto una viuda de 45 años con 2 niños aproximadamente de la edad de mis hijos. Entonces ahí he querido yo un salto porque habrá mujeres de nuestra edad, o sea, de la mía, o incluso más jóvenes, o incluso más mayores que lean erótica y que una chica de 26 años no les vale absolutamente para nada ni en la trama ni en la historia. Entonces, para mí, mi visión de la mujer dentro de lo que es la novela erótica es intentar dar un salto para quitarme de encima el estereotipo del maltrato y los amores tóxicos, por un lado, y por otro hacer personajes de mujeres con una edad más acorde a la próxima que es la mía.
poquito más joven, claro, también, por Dios. Pero bueno, oye, también se puede enamorar perfectamente y tener una segunda oportunidad con 60 años, lo sabemos perfectamente. Claro, Entonces, sí que no hay edad para... vamos, yo por experiencia puedo decirlo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, pues en un momento dado, ¿por qué tienen que ser siempre las protagonistas recién salidas de la universidad? Pueden ser ya señoras casi prácticamente jubiladas. Y perfecto. Y también parece que físicamente también cumple unos cánones, ¿no? En las... Sí, bueno, eso bueno, también yo voy a decir una cosa, ahí soy un poco mala. Si yo tengo una talla, pues eso, tirando más bien a las 50, intentaré que mi protagonista tenga la 44, ya que estoy, ya que la elijo, la voy a elegir una talla que a mí me guste, que sea mona y tal y cual, ¿no? Pero bueno, que sea, por lo menos que intente que sea lo más humana posible y no sea tan fantástica. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo por otro lado he estado leyendo mucho, buscando a hombres que escriban erótica que me guste. He encontrado algo, pero no es novela erótica, sino tramos, dijéramos, en los que ahí introduce. Y me gusta cómo lo hace, pero todavía no se ha metido en la erótica, ni creo que se meta porque no es lo suyo. Lo suyo más es tirando al thriller. Pero bueno, en un momento dado, pues ahí está. Pero bueno, que seguiremos buscando. Pero sí es complicado, ¿eh? Complicado. Curioso. Sí, porque precisamente lo que estamos hablando, del mismo modo que ha costado tanto que se publica Mujer, incluso todavía de hoy, ¿no? El Vencesos Escollo, que precisamente en un estilo concreto, o sea, pues, en un género concreto, ¿no? Pues, sale lo contrario. Que es muy fácil, pero caemos en unos tipos de mujeres que a mí personalmente no me gustan y además lucho contra eso viendo el maltrato que existe todavía en la generación nuestra, que debería estar superado. Hay broncas bastante duras entre las escritoras de romántica porque te ponen la excusa, bueno, pero es que es una novela y es ficción. Bueno, sí, pero eso explícaselo a una chica de 16, 18 años, que eso que está pasando en la novela es ficción y que no lo tiene que hacer. Claro, lo normaliza, ¿no? Digamos. Lo normaliza. Entonces yo pienso que si en una novela o un thriller el malo es malísimo y queda perfectamente claro que es malo, en una novela romántica debería quedar claro que el amor es tóxico y perfectamente tóxico y no es justificable en ningún aspecto. Eso es mi opinión a nivel, dijéramos, de escritora. Siempre es cierto que ahora mismo hay un par de novelas juveniles que han tenido muchísimo éxito, es una biología y es muy tóxico el amor ese, pero ha sido un exitazo. Es que la tendencia ahora muy... Claro, y eso a mí me preocupa. Claro, lo están normalizando, ¿no? Es Claro, curioso muy eso que estabas preocupante. diciendo porque en vez de avanzar en cuanto a ese género, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando leíamos Catulo, que era género lírico, ¿no? Y hablaba de sus amores con lesbias y era una literatura erótica. Estaba normalizado en la sociedad romana. Sin embargo, es que hemos ido, yo creo que bajando escalones en ese género poético. Está normalizado lo que es la parte de la erótica, lo que no está normalizado, o sea, digamos, la erótica, vale, está bien, ahí entre personas mayores de edad, consentido, etcétera, etcétera, vale, lo que sea, no hay ningún problema. El problema es cuando ya metemos la romántica ahí y ya toleramos todo, en el amor todo lo vale. Y eso es el refrán de la maté porque era mía, al final. Sí, claro. Y no. No, de hecho hay un meme que ronda por ahí que dice si Christian Grey no fuera millonario, guapo y joven, sería un acosador, ¿sabes? No, me acaba en la cárcel. Claro, Sería lo ideal. Sí, es cierto. Y él al final estás haciendo o sea, estás idealizando a alguien porque tiene ese canon de belleza, ¿no? Y sobre todo y esa posición social. Y en fin, vemos mal el que alguien con un poder se aproveche, pero luego el libro ese vendió, fueron 10 millones de copias del primero, que se desbordó la editorial además, o sea, que fue una barbaridad, ¿no? Entonces al final es como que la gente, no sé, como que deseaba que eso le sucediera, ¿no? ¿Sabes la pregunta? A mí me chocó mucho el tema de Grey porque de pronto me encontré con un montón de gente, ¿vale? En ficción, conocida, no da igual, que de pronto decían que novela tan romántica. Y yo decía, ¿qué entiendes tú por romance? Porque yo no, también que me ven con una novela para mí no es romance. No, yo me acuerdo que un chico me dice, oye, un hombre me dice, ahora resulta que hay que tratarlas mal. O sea, claro, pues un frase eso lo he oído más de una vez. Claro, dice, pero venga, ya se la está tratando mal. Es que eso no es romance. Tú puedes decir que sea erótico, que sea excitante. Lo que sexualmente te puede gustar, lo que tú cierta parte, quieras, pero claro, luego... pero romántico no es. No, claro, Es un control. No es porque Claro, yo leí el libro ya por curiosidad, digo, tengo que leerlo. No vi el romanticismo por ninguna parte. Lo que vi fue una novela muy erótica, un poco porno y con una historia y tal, pero el romanticismo no vi ninguno. Además, un tío controlador, súper tóxico. Más que siempre habéis sufrido abusos, además. Yo no había soportado ni 2 días. O sea, el segundo día de dónde vas y qué estás haciendo y te compra la empresa, pero vete a la mierda. O sea, además de vivir, ¿no? Además, la figura de él es el típico perfil del triángulo de maltratador. Sí, claro, Totalmente. O sea, es que no había nada agradable en él.
va a decir que era muy guapo, es lo único agradable que tiene es el Y muy físico, rico. pero y muy rico, claro. Hasta lo de guapos, perdón. Y al final estamos en lo mismo, lo que decíamos, si el tío no fuera tan guapo y tan rico, No. Sí, sí. yo creo que habría acabado en la cárcel, o sea, No, seguro. pero, y al final es el exitazo que tiene, o sea, que al final la gente Claro. parece que espera... Pero tú tienes que leer sabiendo lo que estás leyendo. Te pueden gustar el libro y, perfecto que te guste, pero no es romántico, no me lo No, vendas claro, como pero al romántico. final, o sea, bueno, nosotros hemos hablado mucho, hemos muy idealizado el tema de esa escritora desde el alma, pero en la que, cuando siempre hablamos del bestseller, ¿no? Que ya- La que busca el bestseller que hace, escribe como esa escritora ya. que hace eso, al final tiene un éxito, o sea, ya es un patrón, ¿no? Y de hecho proliferaron mucho las novelas eróticas de ese estilo, ¿sabes? Cuando tuvo el éxito. Además, O eres fiel y haces tú una cosa más real como hace ella, por ejemplo. intentas por lo menos, y luego, pero además luego se repite otro problema que también veo mucho en la novela erótica y en la novela romántica, es que luego cuando empoderamos a la mujer lo que hacemos es repetir el machismo del hombre. Sí, bueno. Con lo cual dices, estupendo, o sea, es que ya no sé qué parte coger, porque tú ves la actitud y dices, está siendo igual de celosa, igual de controladora, igual de manipuladora, e igual de tóxica. O sea, Al que manda ella, pero... repetimos Claro. lo mismo, lo que pasa que en vez de llevar lo que sea, lleva Invertimos. dinero, pues no Sí. me vale tampoco. Entonces lo enmascaramos, dicen, no, es que es una mujer empoderada, no, es una maltratadora de manual, Claro. pero con liguero. No es lo mismo. Sí, sí, es cierto. Es que en el tema, por ejemplo, de histórica, el que ahora está también muy en boga, es el rescatar mujeres de la historia, lo cual me parece estupendo, porque ha habido muchas gobernantes y, en fin, y a lo mejor no de tanto poder, pero han existido, ¿no? O guerreras y demás, hasta piratas, ¿no? Pero es verdad que es verdad que yo tengo siempre una pugna con eso, ¿no? O sea, como autora de historia, ¿qué hago? Yo quiero ser 100%, yo quiero ser rigurosa, ¿no? Pero es verdad que puedes darte el lujo de si algo no es, por ejemplo, mi novela, encontré muchas lagunas que no pude rellenar, entonces ahí es fantasía, ¿no? Pero yo intenté, o sea, pero lo que ocurre en mi fantasía puede ser perfectamente plausible, o sea, Una licencia. puede ser perfectamente haber ocurrido, quiero decir, porque no me salgo de sus costumbres, de sus usos, de todo como era realmente, ¿no? Aunque eso me lo haya inventado yo. Pero que hay gente que en esas lagunas, ¿no? Te mete un... Es que me impactó mucho cuando vi a Doña Urraca totalmente feminista, ¿no? Yo estoy aquí para abrir camino a las que vendrán después. Perdona, o sea, esa mujer no pudo pensar eso en su vida. O sea, ¿sabe? Primero porque además antiguamente no era... En la Edad Media, por ejemplo, no se trataba de género, sino de clases sociales. Si tú eras un panadero y tú eras una señora rica, ella está por encima del panadero, o sea, no porque sea un hombre podía más, es que era así, era por clases sociales. Entonces, digamos que lo que era la cuna era más importante que el género. De eso, por eso hemos tenido las reinas, ¿no? En Castilla, en fin, nunca se dudó que doña Isabel fuese esa la reina. El hecho de la cuna fue entre ella y su sobrina, o sea, no hubo ningún hombre, ¿no? Como pasa posteriormente, por ejemplo, con Isabel II, que su tío decía, no, me toca a mí, no, es porque una mujer, ¿no? Y su padre tuvo que hacer una ley concreta para que fuera reina. En la Edad Media no pasaba eso. Si te toca a ti, te toca a ti. ¿Por qué? Porque la clase está por encima de cualquier cosa. Entonces yo ahí intento siempre ser muy rigurosa, ¿no? Pero es verdad que me encuentro cosas, aprovechando este boom que hay ahora, afortunadamente, ¿no? de rescatar mujeres, las ponen o sea, es un presentismo histórico, o sea, les ponen en su boca, ¿no? Unos diálogos que es imposible que hubiesen tenido porque porque en su mentalidad no era así, ¿no? Actitudes que tampoco. Es que me impactó mucho la novela que me leí antes de editar la mía, que me la pasó un editor, que al final no publiqué, para que yo aprendiera, digamos. Y claro, como me la leí con lupa, aparte de falta de fotografía, encontré cada cosa que decía, pero siglo XVI, y cada cosa, ellos eran de izquierda, anti-iglesia católica, feminista, no sé qué, dice, es imposible, o sea... Pero también, mira, fíjate, una cosa curiosa, cuando yo estuve investigando para escribir sobre Walada, que estamos hablando del siglo XI, estamos hablando de una literatura erótica también, donde se peleaba y le echaba la lanza a su antiguo amor, que era Iseidun, que supuestamente era el gran poeta, y que ella lo desbancó. Y ella, en aquella época... Pero era princesa, volvemos a la clase Exacto, social. estamos hablando de clase Y social. además que era la clase- bisexual ella, Exacto, que precisamente, lo o sea, decía además sí, 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 públicamente no, y sí. no estaba mal visto. Claro, no, Estamos hablando de un siglo XI. No, pero y al andaluz. Y al andaluz, que era el esplendor. Es diferente. Pero sí es cierto que... Pero si te das cuenta, los volvemos a lo mismo, son clases. Entonces, Sí, claro. Es que en verdad la clase baja, no había estamentos medios,
y tú lo sabes, realmente no podían permitirse el lujo ni de tener... Es que no eran letrados, es que no sabían No, leer. claro, el poco que a lo mejor si, si trabajaba en una tienda, yo sé, podía saber de números, cosas así, pero eso ya era, que habían sido aprendí, y eso ya era un nivelito, o sea, el jornalero, digamos que es lo más bajo que hay, eso no, pobrecito mío, pues Que no. la literatura que estaba en las manos de los aristocratas. Claro, por eso. Y por eso también la temática era un poco más... De hecho, yo creo que lo erótico era muy buscado entre la aristocracia, entre las mujeres de la época. No, y además si te lees cualquier trova, también era ese picantón, ¿sabes? Realmente, y eso ya lo estamos en Al-Ándalus, por ejemplo, estamos hablando ya de una Edad Media castellana, cristiana, y eran, venían de Francia, tal, eran picantonas realmente La erótica es muy antigua, sí, no sí, se ha inventado. las ahora. canciones, venga, un momentito. Pero bueno. Y yo la duda que tengo, como yo sé que tú, no sé si fue uno de los poemarios o ambos, ¿no? Está escrito en árabe y en castellano. Sí, el de Palabras quebradizas, que antes hablábamos del género y de las musas. En el primer libro que yo saqué, ya en el 2012, mi musa era Cádiz, el mar. Pero sin embargo yo hablo de la mar más que del mar, porque me gusta feminizar. Y además es curioso porque cuando yo hablo del mar en masculino es cuando está el mar brusco. Y sin embargo cuando hablo de la mar es cuando da alegría, cuando se puede disfrutar. Lo siento por los hombres que están ahí. Pero es esa percepción, ¿no?, poética de la que yo me llevo y que espero que no estén establecidos en unos cánones quizás arraigados por las lecturas, ¿no? Pero lo que tú me decías, Palabras quebradizas está escrita en español y en árabe, con una doble intención. Por un lado, que el lector, cuando vaya a echar mano de la lectura, se encuentre con un juego en el que no sabe si está paseando por la Medina o por el mercado de Arcos de Vez de la Frontera, y hay imágenes paralelas entre una y otra orilla, ¿no? Y por otro lado, destaco la palabra quebradiza, hablando del tema de la igualdad en la mujer, porque me he encontrado allí durante los años que estuve viviendo en Marruecos muchísimas estudiantes, muchísimas mujeres que eran médicos, abogadas, con una serie de base cultural suficiente como para poder expresar libremente las situaciones en las que se encontraban y que tenían que callar muchas veces los maltratos. Allí, si nosotros tenemos problemas aquí en España y en Europa, imaginaros cuando pasamos a la parte del Magreb, ¿no? Pues se acrecienta 3 veces más. Claro. Y entonces quise un poco que aquí también en España y en Europa pues se escuchara un poco la voz de la otra orilla desde el punto de vista poético. Y la verdad que no resultó fácil porque participaron distintas universidades y pasé por un órgano censor de la parte marroquí. Ah, no me digas. Sí, Sí, no me extraña. sí, desde la Universidad de Ain Shok en Casablanca, la Universidad de Atem el-Kesavi en Tetuán y la Universidad de Rabat. Y el Instituto Cervantes en ese momento se desvinculó, ¿vale?, Ya. del órgano censor y dejó a las universidades que promocionaban un poco el libro en la otra orilla. Y bueno, me hicieron quitar la palabra útero. Oh, vaya que Para que pudiera... Siempre lo digo, ¿no?, en las conferencias, ¿no? Ese elemento, yo no entiendo por qué, ¿no? Porque si no existiera útero no estaríamos aquí hablando ahora, ¿no? Pero vamos, que tampoco me extraña, porque muchas veces hemos utilizado en la época de pandemia, en las redes sociales, el término, una expresión, grabando un vídeo donde diga, ¡coño! Utilizamos las mascarillas para... Y esa expresión ya nos bloquean en las redes sociales, con lo cual... Ya sigue igual, ¿eh? Efectivamente, o sea, el algoritmo ya nos eliminan porque Eróticamente, utilizamos... es un problema. Efectivamente. Entonces, bueno, como que me voy por las nubes, me hicieron el órgano censor eliminar una serie de términos que están relacionados con la mujer. Salió el libro, pero no salió hasta 3 meses después, porque lo retuvieron en Tánger. Una vez que ya vieron que sí, que ya salía en España y que se le hizo la publicidad, y la propia editorial que tenía distribuida los libros por todo Marruecos fue la que abogó por sacar el libro ya a la venta. Y la verdad que en Marruecos todo se vendió, y entonces me dio tanta rabia y tanto coraje que lo que hice fue reunirme con la asociación ASPIF del norte de Marruecos, que son mujeres maltratadas, hijos que están sin madre y sin padre, y el 100% de la venta de los libros de Marruecos fueron para la asociación ASPIF hasta el día de hoy. Y bueno, en esa estamos trabajando. Ahora ya voy a sacar sobre... El próximo libro lo sacamos en mayo, y mi musa es Vejer,
por aquello del hermanamiento con Shawen. Claro. ¿Tu hija predilecta de Shawen? Sí, soy hija predilecta de Shawen desde el año 2013 y yo me enamoré de Vejer. Yo dije, es que esta es mi Shawen española, ¿no? Sí, sí. Y es como vivir De en hecho, el Al-Ándalus. Shawen es el Vejer, ¿no? Si no me equivoco. Exacto, sí, además está hecha urbanísticamente como dice la leyenda, ¿no? Sí, sí, A sí. imagen y semejanza o sea, Shawen Está hecho por Vejer, construida exacto. por Vejer, Sí, o sea, sí. por imagen y semejanza de Vejer, solo que con los colores bereber en azul, ¿no? Y lo que he hecho ha sido un libro de poesía. Me he arriesgado un poco y ahí he intercalado espacios narrativos para que el lector pueda utilizarlo como guía de viaje. ¿Por qué? Ah, qué Porque estupendo. Vejer está lleno de turistas Sí, sí. y es una manera de que se acerquen a la literatura. Sí. Claro, claro. Así que bueno, vamos a renovar un poquito a ver si funciona. Como no estoy obligada a tener ningún canon obligado por ninguna editorial, ninguna línea editorial ni nada, pues podemos publicar libremente lo que queramos. Claro. Espero que lo presentes por aquí también. Sí, por supuesto. Lo presentaremos seguramente el 18 de mayo en Vejer y luego pues estaremos Cádiz, por supuesto aquí como te dije esta tarde y ya luego ya Madrid y el resto de España. Qué bien. Qué bien. Yo sé que el tuyo fue, bueno, tú contaste que empezaste a escribir con 12 años y fue, es que ya es muy jovencita, ¿no? Fue como una selección, ¿no?, de poemas que tú decidiste publicar. ¿Tienes ya pensado en...? En el siguiente, a mí me gustaría escribir esa narrativa, la verdad, porque me llama mucho la atención y es verdad que empieza como varias historias ahí, pero al final es un poco lo que comenté en la otra presentación, que necesito un tiempo que ahora mismo no tengo. Entonces, al final la poesía, yo sigo escribiendo poesía porque es mi vida, o sea, yo conozco a una persona y tengo que escribir poesía porque me llama la atención eso, pero es que voy a dar un paseo y me llama la atención otra cosa y digo, es que lo tengo que contar. Entonces a mí no me extrañaría que hubiera, porque también esto se publicó en octubre, noviembre, finales de diciembre al final, pero se envió en abril, entonces desde abril hasta ahora, o sea, realmente eso es otra etapa ya de mi vida que no se corresponde. Entonces sí, yo ojalá, que sí. Bueno, yo te dije que de las presentaciones, hombre, esto es muy pequeñito, pero de las que se han hecho aquí es de las que más... Sí, yo me lo pasé Que, muy bien. de gente que vio y que se vendió el libro, o sea que... Yo estuve muy a gusto. Claro, claro. Bueno, yo sé que tú sí que publicas ya. La cara de ella. Es que lo que pasa es que el libro de Eva es el primero de una saga, entonces... Y que ya está escrita, o sea que no tenemos que esperar... Mi hijo te está esperando, ¿eh? Viene primero. Estamos todos Ya, con el ya. despertar de Sharon, a ver qué... Sí. Ah, este año está de todo el mundo. Claro. Bueno, lo bueno que tú tienes es que como la raza te la inventaste tú, ¿no? Realmente ahí tu protagonista siempre está, supongo, no te voy a... Vamos a hacer un spoiler, ¿no? No. Pero bueno, como no le ha pasado nada, en el siguiente aparece. Mínimo el siguiente Es aparece. que el que va a salir no aparece, ya después ya veremos. Es que ya de pronto se carga quien sea. Pero tampoco... No estoy tan brava. No, el otro día le digo, uy, tengo un mal día, iba a escribir y dice, venga, escribe matar y... Eso se me hizo consejo de la mía, ¿sabes? Eso me pasa. Eso sería literatura de terapia, ¿no? Claro, totalmente. Claro. No, pero bueno, sí que... Bueno, no quiero hacer spoiler. Bueno, vale, pero estupendo. Y tú, Gaby, que bueno, aquí lo que hicimos con ella fue una tertulia de los tres. Yo sé que tú querías darle una vuelta. Sí. A ver, yo normalmente, o sea, he tenido un intenso cambio en mi vida, para qué te voy a mentir. Intenso cambio en mi vida, que incluso, bueno, pues ahora tengo muchísimo trabajo, cosa bastante increíble, teniendo la edad que tengo, pues estoy dando Muy bien. formación. Entonces tengo todas las mañanas ocupadas y con el tema de clase, pero sí es cierto que tengo una novela ya guardada, que está en corrección, que es para mí es un escalón más arriba de lo que estoy trabajando, porque sigue siendo romántica erótica, pero el protagonista va desde el año 1998, va a ser una persona que va a estar en la guerra de Bosnia como militar y va a llegar hasta el año 2014. Porque, Manolo. Manolo, porque engancha realmente con esta. Es un Estaba personaje pensando que en- se me salió de la novela, tanto que se me salió que se me puso aquí. Y digo, ¿me escribe? O digo, venga, va. Y entonces está escrito Esas incluso cosas pasan. antes que esta. Lo que pasa es que bueno, estaba ahí guardada viendo un poquito la evolución. Es una novela compleja porque realmente es la historia de una vida.
Claro, tienes que engancharla con esta porque es que si no, no tiene gracia. No tiene absolutamente nada que ver que en un momento dado tú eres esta y está Manolo al final, pero no tiene ni los personajes luego se van a repetir aquí. Te puedes leer de un modo independiente. Totalmente independiente. Y es un personaje complejo porque es un personaje que es bisexual también. Y le cogí muchísimo cariño y la verdad es que algunas veces me ha dado la sensación de que está vivo y me lo va a encontrar por las esquinas. Y luego, bueno, pues... Bueno, cállate. Hay una película de Emma Thompson, que es escritora, y le pasa eso. Sería demasiado. No, hombre, la verdad es que los personajes, yo, bueno, supongo que a ti también te pasa, a vosotros dentro de la poesía os puede pasar en un momento dado. Los personajes tienen una mezcla de tanto de nosotros, como de todos los personajes que nosotros conocemos de ellos. O sea, que soy yo ahora mismo, yo tengo a gente que yo veo perfectamente que Manolo tiene un trocito de aquí, de allá. Yo la gente que me trata mal en la vida son los malos del libro, o sea, También. pero lo son, Bueno, o sea, Claro. no quiero decir Nuestra propia nada. experiencia. claro, por No quiero supuesto, decir nada, vamos. pero en este está una excuñada. De mi divorcio. Pero muere. No puedes spoiler, ¿verdad? No quiero contar nada del tuyo, Esto, a ver, léetelo. claro, esta historia que es o sea, te digo, de una viuda que vuelve a Escocia para un tema de una herencia, realmente nace de la familia de mi ex marido, pero yo estaba casada entonces. O sea, Peor. O sea, que encima, o sea, y lo han leído todo, les ha gustado muchísimo, no ha pasado nada. Pero tú le has dicho tampoco- quién es, ¿o no? Hombre, se nota mucho. Ella misma se reconoce. Sí, nombre y apellido. La ex cuñada se nota muchísimo, bueno, pues porque aquí es tuerta y la de verdad es ciega. O sea, Le has hecho una prueba. entonces aquí le quise dejar los ojos, o por lo menos que fuera tuerta solamente por un accidente. Entonces, bueno, pues ahí hay un poco de historia. Luego a ver, es lo que normalmente pasa en toda la familia. ¿Quién no tiene la familia del cuñado petardo, familia un poco abusiva, familia controladora? Tienes que cobrar una herencia, tienes a tus hijos que están ahí en medio entre las dos partes, y por un lado sí, pero por otro lado es un poco la historia esa. Y luego pues está mezclado, como ya comentábamos cuando la otra tertulia, también todas las novelas me gustan mucho, los olores y los sabores, para mí es fundamental, los olores y los sabores desde la infancia. Y bueno, pues estas de bodegas, con la diferencia de que es en Escocia y no es whisky, sino es vino, y además se puede hacer vino en Escocia. Y esta, en cambio, bueno, por los protagonistas, yo, Javi Fornell, el de la editorial, decía, echaba un poquito alcohólico, digo, no, que va, para nada. A ver, son agentes del CNI, se están jugando la vida, descorchaban bastantes botellas de vino, o sea, y comían. O sea, que realmente yo no entiendo una novela para mí si no hay una tertulia o algo y hay una copa de vino y una comida por medio. Se me ha olvidado. Para cualquier cosa, o sea, Que íbamos a poner vino, se me ha... Bueno, no pasa nada, luego nos tomamos una cervecita. Yo el tema del vino también lo llevo. De hecho, recuerdo que alguien me dijo, es preocupante Sí, la, sí, la- a mí la cantidad de me han vino dicho. que beben de A mí protagonista. me han dicho, o sea, Digo, joder, te dicho. están matando entre ellos, que menos que beban, sí, ¿no? claro, Hombre, claro. A mí igual, a mí me lo decía, dice, un poquito la protagonista, un poquito alcohólica, digo, no, hombre, pues una gente del CNI tiene potencia para aguantar lo que bebe y le va la vida en ello, o sea Entonces que... lo malo que menos que... Pues yo cuando no hice- metí el vino porque si iba a meter el vino. Yo no, Pues mira, esta se desarrolla en Israel, la de Confianza Ciudad se desarrolla en Israel y bueno, pues una de las cosas que dice el protagonista Manolo, por Dios, si no hay vino y no hay jamón, que aborten la misión que me voy. Entonces, bueno, vino sí puedo ver porque los israelíes toman vino, jamón pues lo tuve que cambiar por cecina, que también vale, pero él decía eso, o sea, que es que una buena comida, si no hay jamón no hay vino, Manolo es de Málaga, o sea que lo respeto, entonces también aparecen ahí. Claro, yo también meto mucho el vino y mira que mi historia pasa entre Jerez y Marruecos, pero claro, está en el siglo XIV, entonces sí que había otro tipo de bebida. No, si fuera el andaluz sí que se puede poner el vino en condiciones porque existía, ¿no? Pero de hecho hay tanto vino que una tienda, una vinoteca de aquí de Jerez, hicimos una cata de esto. O sea, hicimos durante unos meses una investigación, pues son vinos medievales, ¿no? Claro. ¿A qué equivaldrían esos vinos ahora? Porque está el Claurel, la Perada, el Hipocrás, el Sharab, que viene de jarabe, es un vino muy dulce, se ve ahí en la parte de Marruecos, ¿no? Casi hecho de pasas, ¿no? Entonces... Casi como nuestro moscatel. Sí, con Pedro Jiménez, ¿sabes? Entonces hicimos una investigación cuando lo tuvimos muy claro, bodegas de aquí de Jerez, cada uno nos dio la botella a la que se correspondía, e hicimos una charla sobre el vino de la Edad Media con la cata, o sea, de la de vino que me estoy ahí. Pues ya no me siento traumatizada. No, pero porque tenía un pequeño trauma, se ha ido. la parte más divertida fue la investigación, por supuesto. Sí, claro, sí. Sí, totalmente, pero al final, mira, es que y además tú piensas que este libro yo no, aunque siempre se me ha dado bien escribir, no pensé nunca en escribir, me salió sola porque yo me dedicaba al turismo, entonces haciendo una visita guiada
yo como cliente, o sea, yo es que soy muy friki, yo me pedí de regalo de cumpleaños una visita guiada por un barrio de aquí de Jerez que se llama San Mateo, que yo no conocía entonces, o sea, no conocía, me refiero a su historia, ¿no? Entonces el regalo fue, y son todo leyendas, ¿no? Porque es el barrio más antiguo de Jerez, tal. Y así conocí yo a ese personaje, y digo, esto es un James Bond jerezano medieval, o sea, ¿esto cómo puede ser? Y empecé a tirar del hilo y acabó siendo una novela que me salió sola, además, en 4 meses, que la tenía escrita. Lo que es la trama personaje, luego ya la investigación, eché 7 años. La corrección. Claro, sí, en tratar, ¿no? Sí. Pero al final, y me ha pasado como a ti, o sea, realmente, una de esas lagunas que os contaba antes es su prima, o sea, es un personaje que es su prima, que realmente está existió en Jerez, pero 100 años más tarde. Entonces a Leonor de Morlands me la traje yo a esta historia cuando todavía no estaba aquí realmente. Es esa persona que aparece en la vida de los Fernández de Herrera posteriormente, ¿no? En esta familia. Y yo me la adelanté. Y era un personaje más, era su prima. Cuando empecé el libro era su prima. Luego ya empieza. Como tardé tanto, claro, tú te lo lees, tú te puedes leer rápidamente, te puedes leer en una semana o en un mes, me da igual. Pero yo eché 7 años con esos personajes, entonces al final le coges unos cariños, ¿no? Que yo luché contra mí misma con que no pasaran ciertas cosas. Digo, no puede ser, esto no puede ocurrir porque no tiene que pasar si no se carga la historia que yo quiero escribir. Vale. Y Leonor tiene un libro, o sea, y ya lo estoy corrigiendo, o sea, al final tú escribes un libro para Leonor, ¿sabes? Porque se me subió aquí. ¿Qué te salen? Sí, porque una cosa muy chula con la que yo di, ¿no? El que está publicado, pero que yo desconocía, era el papel de las mujeres en la frontera. Claro, obviamente lo que ha trascendido son los hombres, los guerreros, la milicia concejil. Aquí además en Jerez eran muy voluntariosos, vámonos de racia, ¿no? Y se iban a Vejer, se iban a otros pueblos, ¿no? En fin, a echar el día y a luchar, ¿no? Y a ver si cogía algún botín o lo que fuera. Entonces eso era aquí muy típico. Pero es que los tíos hacían sus testamentos y decían, pues si el tío, oye, que si alguno era... tenía tierra o ganadería o talleres, lo que fuera, ¿no? Él ponía a su mujer y mi mujer como si fuera yo, o sea, como diciendo, lo que ella diga no se respeta. Entonces me parece tan curioso eso, lo de las mujeres en la frontera, que es en lo escrito, o sea, como además esta batalla tiene una consecuencia, digo, pues la segunda parte y final, no va a haber más. Pero son esas mujeres en la frontera que estaban ahí, o sea, que cuando los hombres de aquí se iban, que además eran muy guerreros, ¿quién se graba aquí? ¿Y qué pasaba? Eso es un hecho que, claro, no se escribe, las crónicas no hablan de eso porque obviamente cuando los que escriben son hombres. ¿Y qué llama la atención un hombre? Pues los guerreros, esto, lo otro, ¿no? Entonces nadie ha escrito sobre esas mujeres porque no le llama la atención de que, hombre, ¿quién se va a quedar aquí? Pues claro, ella, ¿no? O mi hija, o mi madre, o mi mujer. A ellos no les llama la atención eso. Pero claro, gracias a los testamentos se puede ver que eso existía de verdad, ¿no? Y la verdad, o los pleitos que había, o las compraventas, ¿no? Los hijos secretos. Bueno, Los hijos secretos, los bastardos. pero secreto no, sí. Eso era El pirateo, ¿no? el- Del teatro, que se recibían... Sí, pues eso ya es más adelante, eso me encanta, pero sí, el o sea, pirateo, eso es como descargarte por internet una película, Claro. o sea, aquí se montaban los tejados del patio de comedia para ver teatro sin pagar entrada, o sea, que las cosas estas. Pero que la cosa está en que me parece muy curioso y eso es lo que yo he rescatado ahora para la siguiente novela, que espero publicar en noviembre. Aunque Javi me insiste en que no me ponga fecha, pero sí, porque quiero publicar. Ponte tú, ponte fecha, que luego ya será todo lo que sea. Claro, por eso que si no, es que si no yo procrastino lo más grande, no, vamos, ya lo sabes. Hay que ponerse fecha, yo todavía no me la he puesto, solo malo. Y ahora mismo no puedo, pero... Pues es que ya la tengo escrita, ya la terminé en diciembre del Ya la tengo 2021. acabada. Lo que pasa es que no la corrijo nunca, ya estoy ya en ello, me he puesto más en serio. En Tiene que fin. ser en mayo. Me han dicho que la tengo que tener entregada en mayo, para publicarla en noviembre, o sea que Claro. eso me ha puesto muy nerviosa. Ahora voy a tomar una copa de vino. A A ver, sí. Sí, Hay pero que los sí. nervios para faltar. Claro. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta, alguno de vosotros? O sea, aquí yo haciendo las preguntas, se me ocurre. ¿Se puede distinguir cuando escribe un hombre y una mujer o no? ¿O eso ya ha pasado? Bueno, el Premio Planeta lo pusieron, bueno, pero eso fue marketing. ¿Verdad que el marketing fue lo que hizo la película erótica? Hay que analistas psicológicos son los que hacen, y por ejemplo en las eróticas románticas te obligan de una manera a poner nombres ingleses. Entonces, todo eso Sí. No lleva. Uy, cuando la película de Grey, por cierto, me acuerdo de las mujeres que iban hicieron un pedazo de marketing. vestidas como de discoteca, o sea, iban a ver la película del señor Grey vestida. Yo me acuerdo aquí en el área sur, iban vestidas, pero
Yo nunca me en el cine he visto a nadie igual, ¿sabes? Como por esa película. Digo, chiquilla, que no va a salir de la pantalla. Sí, iban metizadas, ¿no? Totalmente, como vamos a ver en pantalla grande aquí. A ver si sale. Como la película esa de Rita, ¿no? Qué horror. La pregunta que tú has hecho... De yo Nueva creo York, que se hizo muy famosa, que solamente estuvo en Barcelona y se hacerlo. Ahora mismo no recuerdo el nombre, estuvo allí. Y entonces yo creo que era un poco eso lo que tú dices. Yo creo que sí se nota la ¿Se pluma nota? de uno. Yo creo que sí, a fin de cuentas, como Porque la hemos dicho sensibilidad antes. puede tener... No, pero hemos dicho ¿No? que el reflejo de cada una y somos diferentes, o sea, y entonces eso vamos, yo creo que... Por ejemplo, las novelas de caballería siempre en España siempre se ha dicho que sí en el Renacimiento, que sí las mejores novelas de caballería las han escrito los hombres. Es que claro, el Lo que derecho de escribían los autoría hombres, claro. no podías poner que eras Santa Teresa de Jesús, pero No, de todavía- todos es conocido que Santa Teresa escribía novelas de caballería. Sí. Mejor todavía que... Todavía digo hoy porque cuando salió el libro en Kindle, en las 100 primeras, solamente 2 mujeres eran... Es que pasa una cosa, luego hay un matiz que también muchas veces no damos, o sea, no pensamos que existe. Ahí siempre se parte de la base de que el mujer, hombre, hombre, pero es que hay hombres con mucha sensibilidad femenina y hay muchas mujeres con mucha Parece, yo sensibilidad digo el masculina. Masculina. El Entonces, estilo que puede ir cambiando durante... Claro. Efectivamente. En poesía no es más fácil. Y entonces te puede yo creo que el problema está en mezclar, que ¿no? Hombres y mujeres. Que tú tengas esa parte de hombre y esa parte de mujer. lo puedes hacer. Y luego además yo creo que también pasa una cosa, muchas veces que tú te haces la idea, a mí me pasa, por ejemplo, yo Gaby Taylor, Gaby es de Gabriela, que no es mi nombre, es mi seudónimo, pero es de Gabriela. Y bueno, pues tú estás en Estados Unidos, o sea, en América, en lo que es en las redes, y automáticamente te hablan de hombre, porque eres Gaby. Se mentalizan de que eres hombre, pues no, de Gabriela. Entonces, si tú te mentalizas de que la que está escribiendo, porque el que está escribiendo literatura, es un hombre, pues vas a ver esta novela desde el punto de vista de un hombre. Siempre. Automáticamente. Porque tú la ves, porque tú crees que Gaby es un hombre. Entonces tú lo que vas a escribir aquí vas a pensar que lo ha escrito un hombre. Porque tú mismo, tu cabeza te hace esa idea. Y no, es una mujer. Yo veo diferencias. Yo, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de esa novela que me dieron para que me leyese, ¿no? Y otras tantas que me he leído de histórica, como hay una escena sexual, escrita por hombres, te digo, a mí me parece vulgar. Y en cambio, veo el ejemplo de Nerea Riesco, que es mi autora favorita, es tan sensual en cómo describe, pero sensual, ¿eh? O sea, ella siempre hay sexo en sus libros, pero que no es algo explícito, ¿no? O sea, quiere decir, existe esa sensualidad en cómo describe un beso, o sea, yo nunca he leído una historia de un hombre que describe un beso, ¿sabes? Quiere decir, al menos de esa manera. Belleza, ¿no? Sí, es bonito, a eso me refiero, ¿no? Y lo otro, la verdad es que lo entiendo perfectamente, no, tampoco es que sea vulgar, pero es como, no sé, como no sé, más básico, más rudo, no sé. Al final tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Por eso digo que somos diferentes. Yo creo que también dependerá del hombre, dependerá del escritor y la escritora. Sí, cada uno. Lo que estamos hablando, ¿no? De hombres que tú no seas capaz de diferenciar el texto si es de un hombre o una mujer, ¿no? Pero luego hay una mayoría o una parte que yo creo que al final cada uno tenemos un punto de vista, ¿no? Más masculino, más femenino, y llamémoslo como queramos, pero al final tenemos un punto de vista diferente y eso Claro. a veces se puede mezclar y no eres capaz de reconocer, pero muchas veces que sí que esa barrera no está, esta diferencia está y es insalvable, o sea que... Porque, otra cosa es que, como por ejemplo en el otro día lo discutíamos, que te digan, oye, ¿qué escribes igual que un hombre? No, yo escribo como yo. Claro, es que a lo mejor mi masculinidad está más desarrollada, quiero decir, claro, ¿Sabes? Que no es que me lo hayan dicho, ¿no? Era un tema que estábamos hablando, ¿no? De, oye, alguien alguna vez han comentado, pues escribe igual que un hombre, ¿no? Y escribe como ella escribe. Pero es curioso porque eso lo he escuchado yo como para decirte Como un piropo. sí, ¿sabes? como Que tú dices, para- escribes como un hombre y dices tú, Claro, como un halago. Yo es que creo que hasta en eso hay estereotipos a la hora de escribir, porque lo que ella ha dicho de, por ejemplo, de Santa Teresa de Jesús, es verdad que a Santa Teresa se la cataloga la poesía, cuando realmente no triunfó por su poesía. efectivamente. Triunfó por prosa, y nosotros, por ejemplo, yo en las oposiciones que estudio eso, yo no estudio Santa Teresa en la novela del siglo de oro, no, la estudio en la mística, cuando ahí no corresponde. Entonces es que la mujer no podía escribir eso directamente. Yo creo que también, por ejemplo, nosotras en poesía, yo conozco pocos hombres que publiquen en poesía realmente. Pero porque Pero aquí hacia atrás, tú Claro, tenés el siglo XIX exacto, y eran todos todos son hombres, excepto Mary Shelley, que hizo tanto poesía como narrativa. O sea, a mí me gusta mucho la literatura inglesa del siglo XIX, entonces, y tú te metes ahí y tienes a Jane Austen, bueno, excepto varias cosas así, la Bronte, tal, pero
es todo hombre, en poesía es todo hombre. Yo es que creo que hasta ahora, o sea, ahora mismo está esos estereotipos más desarrollados que en el siglo XIX, por ejemplo. Efectivamente. Porque, yo qué sé, además se estereotipa eso de decir, venga, pues si es un hombre que escribe poesía, además tiene que ser ya homosexual, sí o sí, porque sí. Con la delicadeza, pero... Y es una tontería. Bueno, está el grupo de la experiencia. Sí, pues yo no soy nada delicada, por Se ejemplo. identifica la Sí, sí, pero para nada en mi vida, o sea, entonces, Sobrevivimos, ¿no? ahí soy. Pero luego tampoco me parece bien cuando un hombre escribe cierta literatura y le dice, no, es que tú no puedes escribir esta escena porque tú no eres una mujer. Tampoco creo que eso sea correcto, porque Claro que no. el hombre, aunque no sea mujer, pues perfectamente puede sentir lo mismo y puede tener la imaginación o las sensaciones y describir la escena igual que la describirías tú. Yo no estaba en 14, ¿eh? Claro, pero Aunque no lo soy siento agente- dentro de mí, o No soy sea. agente del CNI tampoco. Entonces Una tampoco estoy de tontería, ¿no? acuerdo, Meterse en la tampoco estoy de cabeza. acuerdo. Por eso somos escritores, ¿no? Porque Claro. tenemos la capacidad de, ¿no? Yo creo que lo bueno está en justamente la diversidad, ¿no? Eso es. Y sobre todo cuando lees un texto, es lo que tú dices, lo va a escribir el que tú quieras que lo escriba, da igual que sea hombre o mujer, ¿no? Es la percepción que tú quieras tener y punto. O sea, yo creo que al final... Sí, porque mi protagonista es un hombre, o sea, él está escrito en primera persona. Y sí, yo lo he puesto un poco presumido, pero porque cuando yo me investigué sobre él decían eso, o sea, que una serie de características, entonces yo lo hice así. Hay cosas que no sabía, pues empieza teniendo 9 años y medio, y yo a mis editores le pregunté, ¿esto lo pensé en un niño de 9 años y medio? Yo sé que yo lo pensaba, pero... Claro, pero no sé si... pero porque tiene esa duda, porque no, como niño, como siempre dicen, que los niños y las niñas van un poco más adelantadas hasta que llega un momento en el que ya se ponen parejos. Era mi duda, pero ya está, pero yo me basé en mi sobrina Bárbara, ¿no? Por las preguntas que ella hacía y demás, ¿no? Pero bueno, aunque yo nunca he sido un niño de 9 años y medio, me he hecho pasar por él para poder escribir esto, Claro. en parte, ¿sabes? No claro, lo y veo. yo estamos hablando de mi... Tú no eres un dánico, ¿sabes? Claro, además yo me pongo en el lugar de otra raza, ¿no? Que no existe, además. Eso es lo divertido. Eso no Yo tiene ya, gracia. claro, a mí quién me dice a mí que yo sé lo que ellos sienten. Claro, Yo lo sé. si te has inventado tú. Claro. De cómo mira la parte esa histórica que tú has rimado, se dice que la segunda parte de Los Pilares de la Tierra está escrito por 9 escritores, que no mezcla escritores y escritoras. También el estilo cambia, ¿eh? Tú como Sí, escritor, la segunda parte tú evolucionas cambia por completo mucho la primera. también. Entonces dice sí, que hay importante. 9 negros que hay, hombres y mujeres. Entonces digo si eso en el libro leyéndolo, si se nota Pero o la gente claro, siempre, estamos hablando de nueve. critica cuando hay éxitos, ¿eh? O sea, Sí. no sé, tú te lees Bueno, algo... el escritor nunca desdijo eso, ¿eh? Ni la editorial, cuidado. Pero porque muchas veces, pero lo que viene bien que hablen. La polémica El siempre libro viene sigue bien. ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, el Entonces... segundo ya era muy malo. Ya no era Sí, tan- bueno, me pareció que se el sigue mundo hablando como sencillo era marketing, igual. pero se sigue hablando del Sí. libro, ¿no? Entonces al final, no sé, al final es que si te pones a yo supongo que si te pones a desmentir cosas ya tienes que, cada cosa que salga más tener que hacer una nota de prensa un poco Sí. rollo, ¿no? Y Entonces, después lo que habláis usted de las musas, yo creo que las musas actuales son la experiencia de cada persona, ¿no? sí, La yo creo que sí. vivencia, personajes, lugares. Sí. Creo que eso es su Hombre, yo me musa imagino, hablando, personal, ¿no? De cada persona. pensando en musas, ¿no? Pienso en Lord Byron o en Percy Shelley, claro, que estos tíos que vivían en un nivel, cuando hablamos de la clase social, ¿no? Que se ponían ahí en plan contemplativo, ¿no? En fin, entonces, es normal que sí, tenían musas que, y bueno, y lo que se fumaban y no se fumaban. Eso también, exacto. Llevaba mucho tiempo Claro. para eso. No Claro. vivían la vida. No Claro, vivían la vida. claro, entonces, pero es verdad que afortunadamente de hoy, pues, es lo Sí, que... además veían como la dona Angelicata, ¿no? Como Sí, si sí, fueran sí. ángeles. O sea, eso ya. Mira los pintores. Entonces, está la película Remando el Viento, ¿no? Gonzalo Suárez se ve un poco el tema de las musas. Sí, pero el problema ha sido que se ha, digamos, personificado a la musa en esa, como una mujer delicada, tal, ¿no? Como tú ves a Simona Vespucci, ¿no? Que era la musa de Botticelli, creo que era, ¿no? Y la ves es rubia y tal, ¿no? Y entonces, y es lo que se ha creído y eso creo que es lo negativo, realmente, ¿no? Porque, bueno, no Porque sabemos la lo musa que- está abandonado y en ese momento te bloquea a la hora de escribir, ¿no? También hablan de eso. Sí o no, Cuando con el tengo la corazón musa, roto ahí, no quiero cuando vivir es el más, me momento, quiero ¿no? morir, esas cosas tan Claro. inglesas, ¿no? Pero eso es la inspiración, cuando la gente dice, Claro. no, pero la inspiración no, y el trabajo de él. La inspiración es
a lo mejor puedes tener en un momento dado que digas, tienes esa facilidad porque te encuentras bien o eso. Como el de que yo maté al personaje, que Claro, tengo un día malo. es un trabajo continuo de día a día Te tienes que en el poner... cual tienes que organizarte, que tienes que estar ahí dando caña, que tienes que investigar, o sea, como dices, que la inspiración me coja trabajando. Para escribir tienes que ponerte a escribir. Pero eso, Para Gaby, hacerlo. eso en la narrativa. En la narrativa, por sí. supuesto. Porque por la supuesto. poesía, Hay que tener yo la creo diferencia. que al ser un poco innato, diferente. un poco no, yo creo que 100% innato, tú vas por la calle, como ella bien decía, y cualquier cosa mínima te hace pararte y tener la necesidad de escribir, porque ahí tienes la inspiración, ni musa ni nada. O sea, es que te ha venido, te has encontrado con alguien que te ha sonreído, o con un perro que te ha mirado, o una mosca que ha pasado por delante. O sea, lo más absurdo te puede provocar ese hecho de inspirarte y tener la necesidad imperiosa de escribirlo en ese momento. Hasta las 3 de la mañana, despertarte y decir, tengo esta imagen y tengo que escribirlo. Y luego te levantas y lo lees y dices, ¿qué he escrito? Si no sé, pero estaba ahí la inspiración, ¿no? Sí, claro. Sí. No, yo llevo el cuadernito siempre en el bolso porque siempre hay muchas cosas En el móvil. que las apunto. En el audio. Y salen, ¿no? Me sale un mogollón de veces de la ducha, Sí, sí. no, la inspiración Porque me mato. siempre, más que inspiración, en mi caso, por ejemplo, no es inspiración como el tuyo, Por por la lo de poesía, vapor. pero la oreja puesta en el Cuaderno tren, para la ducha. que escuchas conversaciones y dices, esto tiene una novela, o entre los amigos sentados contándote una historia y te dices, esto tiene una novela, de hecho, Claro. Un esta personaje. es una historia real, luego en el fondo, o sea, es un trío consentido, un trío amoroso consentido, aunque todas las partes saben que existe la otra parte, y eso es una historia real de una persona que yo conozco y tiene 68 años. Ella estaba casada y tenía su compañero, porque pues, sospecho que él era homosexual. En aquella época, pues los homosexuales se casaban para regularizar la situación. Pero claro, a ella le faltaba algo. Tenía el amante y se conocían todos. Y esa historia está aquí, pero claro, modernizada. Entonces, bueno, muchas veces que no es inspiración tanto, sino es, para mí, en mi caso es tener la oreja puesta y de pronto cojo el teléfono y a mi hermana le mando un audio y digo, espérate, apúntate esto, déjalo ahí. Porque claro, no tengo papel. Pero le cuentes ciertas cosas a Gaby que lo mismo parece una novela. No te preocupes que esa venganza me la están haciendo a mí también, ¿eh? Que conste que también hay cosas mías que dicen que también va a aparecer, pero que otras novelas con otras historias todos, no vengamos unos a otros los escritores cuando estamos ahí. No, pero eso es verdad. Mi hermana es muy dramática y me cuenta cosas con dramatismo. Y un día le digo yo, me encanta. Saqué mi cuaderno y dice, ¿pero qué haces? Y apunta esa frase, por favor, si quiero bastante. Pero a un nivel de que mi prólogo se cierra con esa frase, o sea, fue un pedazo de frase que le salió a ella así, la moderna un día, y digo, me ha encantado. Y dice, oye, ya te estoy contando algo y ahora tú pensando en el libro. Digo, no estás pensando en el libro, te estoy escuchando, pero de pronto me ha inspirado tu frase. O sea, digo, esa frase no me mete como sea, ¿sabes? No lo puedes evitar. Claro. No puedes evitar. No es inspiración para Rafael Pérez Prado soñaba y entonces tenía una grabadora y lo grababa para que no se lo olvidara. Y esos sueños le servían para escribir. Yo sueño mucho y de hecho he soñado ya 2 veces con 2 historias y digo, ostras, esto es un libro. Lo que pasa es que no me gusta, porque yo quiero escribir histórica y siempre sueño cosas que son actuales. Pero hubo una, pero con su trama, su cosa que se llama, y decía, esto es chulo. Digo, pero no. Y... Nunca digo nunca jamás, ¿no? Pero por ahora no quiero. ¿Sabes por qué? Porque yo, de toda mi vida, o sea, mi profesor no me ponía cerca de la ventana porque me podía mirar por la ventana, entonces me tengo que centrar en las cosas. Y de hecho, sabes, me conoce hace mucho tiempo que tiene otros negocios y demás, y como siempre decía, ay, esto también, y al final se ha ido todo por saco con los negocios. O sea, que decir, esta es la primera que estoy centrada, mi librería, se acabó, no quiero librería, ¿sabes? histórica. Claro, entonces por eso estoy centrada en esto, porque tengo la historia que estoy escribiendo ahora mismo, o sea, la que estoy corrigiendo, y tengo cosas en mente, pero en la histórica, ¿por qué? Porque se me da bien, me gusta, estoy cómoda, entonces, aunque haya soñado esas cosas, que digo, esto es un Apuntar por si acaso, ¿no? pero qué va, no, digo yo, no. ¿Y No, cuál pero es? luego se me antoja, y ya. ¿Cuál es el género que nunca escribiríais? Yo un thriller. Yo me da mucho miedo, una cosa de miedo. Yo nunca veo películas de miedo, ni... Bueno, De hecho, thriller tengo es aquí una cosita el rosa. thriller porque la gente lee thriller, entonces, pero es lo único que me Novela gusta. negra, ¿no? ¿Te refieres? Sí, o- novela negra me Que refiero. terror una cosa y novela negra otra. Las 2 cosas, ¿sabes? No me gusta. Entonces, de hecho, yo tengo aquí por si alguien viene directamente a por eso, porque yo no te puedo recomendar nada de eso, porque no me gusta, no me gusta. ¿Lo tienes claro? Vamos, que no te metes en No, ese porque yo género. no me gusta así que montarme los cacharritos de la feria. Yo es para pasarlo mal, o sea, no lo entiendo. O sea, la gente dice que eso es adrenalina, digo, yo lo paso mal. Entonces, luego sueño por las noches y cosas de esas. Y no, ¿qué va? Fuiste siempre viene. Sí.
Ese fue el que vino cuando Nerea, ¿te acuerdas? Ah, Hablando del- Échala ya. Hablando del thriller. De alguna manera, ¿no? De alguna manera. Hombre, tampoco quiero el hombre. No, pero atrás vino y dice, yo quiero aprender, pobrecito, en Quiero, medio. ¿no? Sí, bueno, me dijo Hombre, eso. que también es bueno, ¿no? Pero bueno, no dejamos de, no miremos ya está. Vale. En fin, ¿alguna otra pregunta? No, y- Ah, bueno, sí, la que bueno. no me escribíais nunca. Yo poesía no es una cosa, me gusta leerla, no dejo de escribir a lo mejor ciertos aspectos poéticos dentro de mis novelas, porque cuando metes romántica, no metes un poco prosa poética, te sale. Entonces hay frases, como en tu caso con lo de tu hermana, hay frases muy bonitas que he escrito que tienen ese toque, dijéramos, de prosa poética, pero ya centrarme solamente en poesía no me atrevería. Me cuesta muchísimo trabajo, porque ya me requiere a mí un esfuerzo muy complejo para poder desarrollarlo. Entonces yo prefiero una trama, aparte de que yo siempre digo a la gente cuando me dice un relato corto, digo, no, yo no puedo hacer un relato corto, pues si hago un relato corto me hago una novela. Entonces la poesía, en el momento acabaría escribiéndome, no sé. Entonces no soy muy amiga me gusta, pero no soy capaz ¿No te de ves tú, desarrollarla. claro? No. Yo una pregunta difícil. Algo, Poesía, algo romántico no te veo a ti. oye, ¿por qué no? Bueno, hay que nos mata a alguien siempre. Ya la ha pensado, Porque ¿verdad? es un drama Ya romántico. lo ha pensado. Vale, un tipo compre por las cosas. Claro. Claro. Yo poesía no, pero porque no tengo la capacidad de escribir poesía. La lleva a la O práctica. sea, no tengo la capacidad, ni los conocimientos, ni creo que fuera capaz de hacer algo bueno y algo claro, algo en condiciones. Y porque bueno, todo el mundo conocemos nuestras limitaciones, ¿no? Tampoco es... Después, por ejemplo, la histórica, me encanta la histórica, pero yo no me imagino metida a hacer esa investigación tan profunda. No, porque al segundo año me suicido, o sea... Vamos matando a los personajes. O mato a todas las personas, y aquí se acabó la historia, o me mato yo, entonces no iría bien. Oye, la romántica sí, ¿por qué no? La que me mira con cara que ni siquiera se lo cree. O sea, que, A ver, ¿por qué te conozco? es que me cuesta los finales felices. Me cuesta que la gente esté feliz, que esté contenta. Y me cuesta escribir cosas bonitas. En la verdad me resulta más Por difícil. eso te lo he dicho. Claro, me resulta más difícil. Me gusta leerlo, ¿eh? Yo leo romántica y leo erótica. Pero después escribirlo, no me sale escribir algo bonito. Puedo escribir algo bonito, pero si después Lo bonito lo bonito se destruye. A ver, yo también voy teniendo una evolución de ese tipo. En la novela, por ejemplo, que está ahora en corrección, hay una gran historia de amor que se puede decir que acaba bien, depende de cómo lo quieras Claro. mirar. Acaba mal, hombre, pues depende, porque hay historias que son muy bonitas y que no pueden acabar bien. Acaban como acaban, Claro. no es Claro. malo. No, y además que Tampoco se acaba perfecta. bien. O sea, la gente Claro. quiere como lo que no existe en la vida. Lo de. Lo que no puede vivir ser para porque es siempre. imposible, a lo mejor es que tiene que tener ese final. Y no es el final que todo el mundo de las famosas perdices, Claro. que nadie ve lo que hay después. Claro. Sí, sí. No, a mí me escribió uno diciéndome, acaba mal. Digo yo, acaba, es que es histórico. O sea, Claro, es que esto sucedió sí, o sea, ¿no? Y estoy súper indignado, o sea, le digo, bueno, mira que... Pero bueno, yo no tampoco lo descarto porque es verdad que al final a mí me gusta leer romántica y a la vez también me gusta leer un final bonito, ¿no? Y Me he si me sentido gusta- ofendida. Porque... Claro, y si me gusta- Y yo dije, Ya la has picado, ya la has picado. Bueno, yo tengo esa de eso, ¿no? Y sí, leo romántica. No lo descarto. Ah, pues mira, Y me mira a mí. la Margarita es el spoiler. En la tercera entrega termina bien. No, porque están escritos los 7 ya, o sea, no... Bueno, perdón, los 7. Pues entonces el 7 termina bien. Pues es que ya... Lo No cambio. te saben las sé. partes. Vale, No te vale, saben las vale. partes. Está Vale. escrita la historia, pero no saben cuántas partes te van a quedar. Ah, vale. Sí, porque esto realmente, la primera y la segunda era una sola parte, pero era muy gorda y se la han dividido en dos, entonces por eso dice ella eso. Sí, claro, porque una solo era muy... Muy denso, ¿no? Sí. Me ha pasado también esta después los dobles. Claro. Pues yo creo que estoy un poco entre el terror también porque no lo consumo, o sea, yo no me veo viendo tampoco, ni viendo una película ni leyendo un libro, entonces algo que no sé, en lo que no estoy cómoda, no... Y me pasa también con la ciencia ficción porque yo creo que soy, aunque me gusta mucho soñar y para escribir poesía tal, pero al final siempre son cosas verídicas en el sentido de que puede pasar. Sí, A sí. mí a otra persona, entonces crear por ejemplo mundos paralelos y tal, aunque lea o no lo lea y tal, pero siempre desde otra persona porque no va a salir. O sea, no- Claro, claro. ¿Y tú, Yolanda? Y yo os tengo un gran respeto a lo que escribís narrativa. Y de hecho mi compañero sabe que empecé a escribir la novela, pero el hecho de ser poeta, y me da mucho coraje, hace que cuando estás escribiendo novela te
te paras y dices, necesito escribir un poema. Y al final te coarta la libertad de escribir la narrativa. Y entonces he terminado por dejar la novela ahí apartada y Podría mezclar las dos sacar. cosas. Es que eso es lo que he Lo hecho. que no Ya, Claro, Por lo que eso el le libro decía, de Bejerito, Claro, o sea, puede ser un primer voy paso. poco a Pasito poco, a pasito, Exacto. tranquila. eso es Y lo que todo llega. estoy dejando O de llevar relatos y- por la madurez, ¿no? Que en el tiempo es verdad Sí. que pasé de mis inicios a una poesía más pura, ¿no? Muy purista, muy con rima, a pasar con versos libres y a un poco jugar, ¿no? Con Claro. esa dinámica de la letra hasta llegar a la prosa poética y ya luego ya he empezado ya a intercalar textos que además rozan muchas veces con el ensayo, ¿no? Es decir, que voy experimentando Es la poquito a idea, poco. es que eso es lo bonito, la evolución es lo bonito, precisamente. Entonces, Hombre, porque eso si está te guay. quedas en lo mismo, no es No, malo, pero pero te a mí no, estancas. o sea, a mí lo que me interesa son los retos, ir subiendo, que me lo pongan difícil. Soy Ha escrito desde el punto de vista de mujer, bueno, para escribirlo desde el punto de vista de un hombre. No es un hombre-hombre en el sentido de que no es totalmente cerrado, sino es bisexual, con lo cual tiene las dos visiones. Sí, pero que tiene las dos visiones, que puede moverse en los dos campos. Exacto. O sea, que Que, no... que es distinto. al Que del hombre. ahí tiene dos visiones, tiene dos campos y además juega muchísimo con ese equívoco porque cuando le interesa, él es de la legión. Cuando le interesa es Manolo me hombre, encanta. es hombre, pero es que luego es viva. Y le sale lo viva, es viva. Pero claro, en cierto círculo, entonces, ahí es muy complejo. Tienes que saber jugar con eso de cuando soy Manuel Garrido, caballero legionario de su servicio. Eso te lo suelta así y ahí te queda. Pero luego, claro, cuando le sale la pluma, que no tiene pluma, pero la saca porque quiere, entonces ahí te puedes mover en los dos campos. Eso es un reto. Porque yo tengo que dividirme en dos. Tengo que ver mi parte femenina y mi parte masculina. Que no es nada fácil. Pues no. claro. Y hay veces que también tengo que preguntar. Yo tengo que hacer preguntas a ciertas personas porque obviamente hay cosas que yo no. Yo no. Puedo intuir, pero a lo mejor no. Manolo estuvo en la Carraca, ¿eh? Vivía en Anderlecht. Su vida la hizo en la Carraca como hombre, no lo olvides. Que le podías preguntar un poco Le puedo qué preguntar. vivencia tuvo. Yo estoy experimentando con un género que a veces le va a encantar, que es el terror. Estoy experimentando. Si ya me lo digas, me soltó algo. Lectora cero. No, no. Sí, vamos. A mí me manda el primer párrafo como yo te mando a ti, ¿no? ¿Ves lo que pasa? Yo te puedo mandar a ti mis cosas, pero tú a mí las tuyas no. O sea, siempre lo del terror. No, pero bueno, estoy experimentando porque me gusta, estoy leyendo más y estoy escribiendo Sí. algún cuentito pequeño, pero ahí iniciándome un poco. No sé, el otro día ya me dijiste algo y ya intuí que iba a tirar por ahí. Sí. No sacaste el tema. Pero bueno, al final acabas como Caballero Bonal con los 3000 versos de Campo de Agravante. Claro. Que Es un poema de 3000 versos. Caballero Bonal, casi mucho. nada. Es Él mucho. se sentía más novelista que poeta, creo, ¿no? Comentó Caballero, ¿no? Él no se sentía tan poeta. se Sí, sentía bueno, más y novelista. luego con las críticas de flamenco y todo lo que hace también y demás, ¿no? Pero es que verdad, lo digo porque por Campo de Agravante, que son 3000 versos, ¿sabes? Casi nada. Que es una pasada de libro, además. Sobre todo siendo versos, quiero decir, ¿no? El sin pausas, o sea, un solo poema de 3000 versos, me Ya parece. que lo había hecho, digo, pues mira, lo hago. Sí, ya Para saltaste. posterior. se queda ahí. Todos que lo he hecho hasta ahora, ¿no? Sí, sí, es Pues curioso. mira, te hago una sugerencia, ¿verdad? A ver, Para que mezcle historia, bueno, relatos con con el género poesía, poético. que puede ser muy interesante. Distintas historias de amor vividas en distintos faros del mundo. Podría ser una cosa muy bonita. Eso es muy original. Eso sí es Pero algo hay que nuevo. saber. Claro hay que que- saber. Porque además podrías mezclar diferentes partes del mundo Mm. y estaría muy bien. Diferentes historias vividas en faros. Yo creo que al final, de todos modos, aunque hayamos dicho, bueno, yo he dicho lo del terror porque me da terror, pero yo de adolescente sí que escribía poesía. Pero al final siempre algo hay ahí, yo qué sé. Yo me acuerdo cuando estaba editando el libro, lo editamos no me acuerdo si tardamos 1 mes y medio o 2 meses en la edición. Todos los días nos poníamos 3 horas, luego mis editores y yo. Y una vez estuvimos 1 hora discutiendo, porque yo he puesto hablando de una casa, ¿no? El Diego dice la casa estaba ahí, no me acuerdo muy bien, dice sola, vacía, sola, quieta, y termina el párrafo. Y uno de mis editores decía, o sea, es que no puede, o sea, es una casa, ¿cómo va a hacer movimiento? ¿Sabes? Y yo intentaba hablar de no, pero porque no hay nadie dentro, no sé qué, y no lo entendía. Digo, es algo poético. Y le decía, Pues pero, sí, y, pues y- sí, y yo, lo entiendo y él- perfectamente, yo lo entiendo y él perfectamente. decía, pero es que esto es narrativa. Digo, ya, pero. Es narrativa, pero le está Bueno, claro. apostillando. Por eso digo de que La persona expresa un sentimiento que Exacto. Yo pensamiento entiendo poético, perfectamente porque la casa estaba vacía después de 20 años que él no iba y no se le imaginaba ahí, o sea, estaba quieta como diciendo, vale, ahí sigue, pero no hay vida dentro, ¿no? O sea, me refiero que al final sí que metes algo poético de un modo u otro Sí, en claro, tu modo de siempre, expresarte, ¿no? siempre. Algo- Si es prosa, o sea, prosa poética, puedes meter, sobre todo si tienes el tema de romántica,
Sin decir que en fantasía puedes meterla también, en cualquiera la puedes meter, porque el personaje tiene unos sentimientos, Claro. y los sentimientos los tiene que expresar de una manera y según su capacidad pues puede ser más o menos poético, pero lo introduce y sale en la novela. Que realmente el género no define solamente el contenido de la novela, porque el baile es fantástica, pero yo trato muchos temas que lo podría haber tratado en otro tipo de novela también. Y luego también usar, depende también tu proza, pueden afinar también el lenguaje de cada personaje. El personaje que se expresa de una manera pues, es más poético también, ¿no? Claro. Y que muestran más sus sentimientos y sus sensaciones. Y tú tienes que describirlo porque tú puedes describir un bosque perfectamente, pero todo el mundo sabemos cómo son los bosques, más o menos, ¿no? De un tipo de otro, pero tú tienes también que describir las sensaciones que te produce el estar ahí, la sensación que tiene el personaje dentro de ese bosque. Y eso para mí al final no es poesía, ¿no? Pero al final es un tipo de prosa un poco más, ¿no? Sí, como un locus amoenus que se hacía Claro. antes, ¿no? Claro. La descripción del vergel, Claro, desde el punto de vista más... Tú no estás diciendo hay una arroba, hay una roca, hay no sé qué, no, tú estás describiendo una serie de sensaciones, ¿no? Claro. De los sonidos que hay en el bosque, de los olores que le llegan, del movimiento de las hojas con el viento. Además la sensación que te provoca eso, Claro. porque depende de la Eso es lo que estación o hace de que cómo tú estés. el lector entre o no entre en la novela. Claro. Eso. Porque lo que hace es que las experiencias que tú le cuentas a través de tus sentimientos y tus sentidos es lo que él normalmente o ella suele tener en común contigo, porque algo le recuerda. Si tú en una novela te recuerda algo de tu infancia y metes un olor a galleta, normalmente todos los que estamos aquí tenemos un conocimiento de pequeños de ese olor a galleta. Claro. Entonces Y ya cada te uno a entras. una galleta, de Y más, una o sea, galleta y un color distinta, distinto, pero en el claro. fondo es la galleta. Entonces Claro. ahí entras tú y estás leyendo la novela o estás leyendo el relato, o estás leyendo lo que sea y estás oliéndolo, que es lo Claro. importante. Que eso a mí Claro. me lo han dicho. Dice, no es cuestión de ir por París contando cómo es París, porque para eso te coges una guía turística. Es ir por París contando las experiencias para compartirlas con los lectores que si han estado lo van a reconocer y si no lo han estado lo reconocerán o lo asumen. O tendrán ganas de ir o lo que sea, Claro. claro, sí, sí. Yo es que también meto mucho la comida, o sea, la primera parte es la... Diego llega a Marruecos siendo con 9 años y medio, entonces claro, todo le llama la atención. Entonces, y más siendo un niño curioso, entonces describe todo. Y mucha gente me ha dicho, dice, la descripción de la comida, son 7 días además, de cada almuerzo y cena y desayuno, es espectacular. A mí me gusta mucho comer, o sea, mi aspecto físico no es de que coma espinacas, ¿no? O sea, me encanta la comida, entonces yo es una cosa que para mí es muy importante. Y la comida marroquí me fascina, entonces la verdad, elegí, nunca se repiten las comidas, o sea, siempre no. Y claro, yo lo describí en fin, con alegría, ¿no? Porque yo siento mucha alegría cuando como, entonces, pues, el todo, para mí me gusta mucho, esto no es de buena educación, pero yo yo siempre huelo, porque me gusta empezar por oler, y siempre yo me da algo y primero lo huelo y luego me lo como, ¿no? Entonces, Es así. claro, entonces, y esas descripciones las meto ahí, ¿no? Además muy minuciosas y demás, y eso se me ha dicho mucha gente, ¿no? El tema de, o sea, la gastronomía marroquí, me han escrito de, oye, ¿dónde puedo ir? O me dicen, me acabas de crear una necesidad, necesito ir a un restaurante marroquí, no sé qué, y la verdad es que al final eso está muy bien, que tú ves que has transmitido, ¿no? Y que hasta el punto de Es que que... en definitiva la literatura tiene que llevar los sentidos, Claro. porque si no, no te va a transmitir emociones. Lo que tú dices, Gaby, no es lo mismo pasear por París que leer una descripción de París oliendo a la comida que están haciendo en el Sí. bar tal o a las cañerías ¿no? Porque ya Sí. sabes por dónde estás paseando, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Es que para mí es muy importante las sensaciones y los temas que traten. O sea, ya da igual que sea fantasía, que sea erótica, Sí, que eso sea da igual. histórica. La histórica, evidentemente, tiene un trasfondo histórico que eso no es inamovible. Pero los demás, el tema que tú tratas y las sensaciones que tú le vas a provocar al lector, para mí es súper importante. Yo cuando escribí la historia, evidentemente yo tenía los personajes, tenía el mundo, pero yo también tenía los temas que quería tratar. Y para mí esos temas eran fundamentales, ¿no? Porque son temas que me preocuparon con ciertas edades, temas que me preocupan ahora, temas que preocupan a la gente que conozco y quería que se reflejaran. Entonces los personajes van luchando contra eso. Sí, porque la realidad realmente es nuestra realidad actual proyectada, ¿no? De algún modo u otro. Claro. Sí, a mí me hizo gracia que me dieron, se está dando un montón de bofetadas a nuestra sociedad, digo, sí, un poco. Porque también he utilizado unas razas que son tan diferentes a nosotros, es como una raza utópica, ¿no? Sí, sí, como perfecta, digamos, ¿no? De Utopía, con ¿no? moral Que, y... claro, sí. con cierta moralidad, con la dualidad, ¿no? Entre los géneros que para ellos no conciben el tema hombre-mujer porque hay diferencias, ¿no? Y bueno, entre otras cosas. Después también tienen sus problemillas porque no todo es perfecto, ¿no? Pero bueno. Y para mí los temas son muy importantes a la hora de escribir también. Claro, sí.
son los primeros que... Sí, algo hay que reivindicar también. Yo pienso que, bueno, que siempre alguna cosilla siempre se pincha. Claro, se reivindicar o tratar algo, una preocupación que claro. tú tengas o una vivencia que tú tuviste. Sí. No sé, por ejemplo, el tema de los adolescentes, ¿no? ¿Cuántos adolescentes hay que no se ubican? No saben dónde están, no encuentran su lugar, ¿no? En el mundo, ¿no? Tú piensas que cuando tú eres adolescente, piensas que todo el mundo está en tu contra, que tus padres no te entienden, que los profesores no te entienden, que mierda hago aquí, ¿no? Y la mayoría de los adolescentes, nos gusta más o menos, pasan por esta situación, ¿no? Por el tema de las hormonas. Pero eso no es por la sociedad, sino eso es Claro, eso es por algo... el cambio Exactamente, pero... en la persona, y eso ha pasado A siempre. todos, claro, lo pasamos, pero luego no nos acordamos de esa época. Hay una época que Yo sí me acuerdo. depende de quién, depende de cómo la tuviera, lo puedes. Y mi madre más. Claro, lo pasaste mejor o peor. Algunos lo pasan mejor y otros lo pasan muy mal, pero muy mal porque te sientes muy solo. Claro, Te sientes muy solo. Entonces, para mí fue un tema que me preocupó, bueno, lo pasé mal y que me ha seguido preocupando, ¿no? Porque veo que es algo que va a pasar siempre. Sí. Y pues, bueno, pues la protagonista de ello está justo en ese momento, ¿no? De ¿qué hago aquí, ¿no? ¿Por qué estoy aquí, no? Sí, yo también aprovecho para criticar ciertas cosas, sobre todo él piensa que son dos religiones, para criticar no las religiones ni muchísimo menos, sino la el mal uso, ¿no? Como al final la utilizan, ¿no? Unos y otros, ¿no? El poder, a fin de cuentas, ¿no? Y es lo que no deja de decirte, no es la religión, es de con esto nos engañan, es el poder lo que realmente buscan, ¿no? Y porque realmente mi personaje es la primera generación nacido aquí dentro de la ciudad, ¿no? O sea, su padre es repoblador, su padre ya fue también repoblador en Sevilla, entonces no sé, creo que venía de Aragón, su familia, si no recuerdo mal. Entonces, realmente se siente de aquí, y él es el que se plantea, y si es que yo tengo aquí mi casa, yo soy de aquí y tal, si de pronto me echan de aquí, me dicen, ahora tú fuera, ¿no? Dices que esta es la casa de los otros antes, ¿no? Hace 80 años de más, o sea que tampoco es, ¿no? Y hay un momento en el que él dice, hay un asedio, ¿no? Y está todo el mundo diciendo, yo qué sé, pues esta gente nos está asediando, nos quieren echar aquí, ¿no? Entonces, sin pensar que hace 80 años nosotros, o sea, estamos haciendo lo mismo, o sea, entonces, claro, entonces habla un poco de eso, de cómo al final es una lucha de poderes y no es, a él se le conoce como el libertador de Jerez, ¿no? Que en nombre de Dios, no sé qué, eran mercenarios, o sea, que decía, y lo que querían era pues subir de rango, ¿no? Y porque era lo que les vendían, o sea, estos son segundones que vienen aquí porque tú eres, yo qué sé, si tú eres Ponce de León y tienes tu señorío por ahí, tú no vienes, tú vienes tu hermano segundo que no tiene herencia, entonces es Ponce de León, pero no tiene herencia, o sea, entonces, y su único modo de llegar a algo se llama privilegio, que significa ir ganando guerras, ¿no? El botín, no sé qué tal, y así te vas ubicando, ¿no? Entonces todos los que están por aquí abajo, quiero decir, por aquí, por Andalucía, con esos apellidos, los Villavicencio, Ponce de León, yo qué sé, los Zurita, son realmente gente que eran segundones que no tenían nada, 6 guerreros, no tenían otro remedio, entonces eso yo soy consciente de ello. Que a mí una vez me acusaron en la presentación, tuvo un troll, me acusaron de que yo estaba enamorada de Diego Fernández de Herrera y lo tenía ensalzado, tenía una dependencia emocional de él y que no entendía que era un mercenario. Claro que yo entiendo perfectamente, no es un héroe, como ponía en su lápida, no es ningún héroe realmente. O sea, mató a un chiquillo, o sea, que era el emir del Magreb, pero era un chiquillo, o sea, realmente, igual que otro lo hubiese matado a él, quiero decir que realmente, Sí, primero, es la época, no vamos a jugar tampoco eso, y segundo, que no se puede pensar que esta gente eran eso, ¿no? Ni héroes ni nada de eso. En fin, hay que ponerse también, es que el presentismo histórico es un horror, y ahora sucede mucho. Sucede hasta el punto de cambiar novelas no de hace nada, porque no usan un lenguaje inclusivo. Entonces, y una de las cosas que quería hacer también era quitar mucha leyenda negra de la Edad Media, que todo el mundo dice fue un parón, 1000 años de parón, de atraso, no se hizo nada, la iglesia, no sé qué, y eso no es cierto. O sea, realmente que no fue tan rapidito como posteriormente, sí, pero no fue un parón, se hicieron cosas, se descubrieron cosas, había higiene, porque si no el museo no estaría lleno de cacharritos de higiene, o sea, si hay hasta punzones de los oídos, o sea, porque a veces hay punzones de los oídos en un museo ecológico de la Edad Media si no se limpiaban los oídos, no digo yo. O aquí hay una jabonería, por ejemplo, ¿no? Entonces,
es que se usaba el jabón, o sea, que hay cosas también que a la gente del tirón le gusta mucho las películas y se cree en las películas y ya está, ¿no? Y entonces yo creo que también tenemos ahí la responsabilidad en el caso, por ejemplo, de Histórica, de ser lo más riguroso posible también en ese aspecto, ¿no? De no dejarnos llevar por los bulos, quiero decir, ¿no? que hay. Y también se sabe que en el siglo XIX se ha hecho mucho daño a todo lo anterior y se inventaron un montón de aparatos de la Inquisición, que había 3 aparatos nada más, pero a día de hoy hay museos y museos por el mundo de todos los aparatos de la Inquisición y son todos invenciones del XIX. Cuando tú no te encuentras ningún dibujo, o sea, en historia es prueba gráfica, que significa un dibujo, algún tipo de pintura, de miniatura o dibujo, o sea, un documento coetáneo, o sea, de esa misma época, o un resto arqueológico. Y cuando no existe nada de eso, es que no. O sea, entonces, cuando se inventan cuando tú ves aquí en Ronda o en Córdoba, ¿no? En Granada, Museo de la Inquisición, y la gente sofre de verdad, esto lo pinchaba, no sé qué, los autos de fe están ahí en la Biblioteca Nacional de España, abierto al público, tú te metes y puedes leerte cualquier auto de fe y no hablan de nada de eso, te hablan de las estructuras, o sea, te dicen que se usaba, el potro se usaba, por ejemplo, y te lo dicen, ¿eh? O sea, que no te están engañando, pero todo lo demás no hay ni prueba de ningún tipo, entonces la gente sigue pensando en eso. Yo veo ahí la responsabilidad, ¿no? de también, no es que tú vayas a enseñar nada, ¿no? Pero sí de ser lo más riguroso posible para el que te lea, que se acerque un poco más a la realidad, ¿no? Es que esa responsabilidad la veo yo también por el tema de la erótica, como hemos comentado antes, retomamos por mi parte el principio, eso es intentar no hacer amores tóxicos, porque es que en el fondo es también una responsabilidad para mí. Que la gente me dice, bueno, pero es que tú eres escritora, eres ficción. Digo, una cosa es la ficción y otra cosa es la manipulación. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la ficción da mucha facilidad a la manipulación, sobre todo en el aspecto, por ejemplo, en mi caso, del tema de la erótica. Porque empezamos con otra vez lo de los amores tóxicos. Entonces yo lo considero para mí una responsabilidad. A mí no me apetece en absoluto meter las novelas, claro, cuando me dicen, sí, como 50 sombras de Grey, como Meghan Markle, pues es algo parecido, como escribes como un hombre, me hace un favor también que me hagan ese comentario. ¿Sabes? Porque yo, que muy bien que sea abierto la erótica gracias a ese tipo de autoras, posiblemente, no digo que no, pero a mí personalmente me ha valido para intentar no escribir como ellas en ese tema. O sea, que eso a mí no me interesa. Lo veo perfecto, maravilloso. Quien lo lea, que lo lea. Pero que tenga en cuenta que son amores tóxicos. Es lo que yo considero que deberían de tenerse en cuenta. Claro. Rigurosidad también. Claro, sí. Vamos a ser serios. Sí, ¿no? Igual que a lo mejor en poesía él no idealizar ciertas cosas, ¿no? Yo qué sé, mejor lo que has contado, ¿no? De las censuras y demás, ¿no? Que si idealizas como si fuera... Es un engaño, a fin de cuentas. Y que la gente se lo cree. Sí. Porque como la gente como tenemos ahora, se llaman como... Eso tiene un nombre concreto. Son como noticias personalizadas, ¿no? Ahora mismo, mientras más clic hagas, más te sale de eso, ¿no? En tus redes. Sí, al final lo que haces es... Tu propia realidad. Claro, sí. no, hacer útil una noticia que es falsa. Y realmente te lo crees y ya lo verificas que es real cuando realmente es mentira. Sí, porque el tema, por ejemplo, es que de las medias que no te puedes ni imaginar las barbaridades que se dicen. Y además, ahí me acuerdo de una que dice, es que no has visto El nombre de la rosa, tío, o sea, ni lo has leído, lo has visto, o sea, hablando de las películas. Y digo, aparte que la he visto, porque es Sean Connery, y la he leído, porque es Humberto Eco, eso es totalmente ficticio, o sea, desde hacer un auto de fe en el patio de un convento cualquiera de un día para otro, o sea, eso era imposible. Y por decirte algo, o sea, y se lo creen. Y hay mucha broma con es un meme que hay que dice la Edad Media y salen la gente sonriente, vestido de colores, no sé qué, dice, grabando una película de la Edad Media, y dice, venga, ahora ponle el filtro medieval, y sale todo sucio, gris, la gente triste, muerta de hambre, ¿sabes? Y es como te lo venden. Todas las películas que hay de la época son oscuras. Y la gente no va de colores, si te vas a pensarlo. Y igual que cualquier película extranjera hecha, esto ya no es Edad Media, es moderna, pero Felipe II va de negro. Y que el negro realmente era de lujo, no es que sea austero ni de luto como se ha hecho, es que en esa época era de lujo, ¿eh? Y de negro cuadro suyo hay uno, todo lo demás está con otros colores, ¿sabes? Y eso no trasciende, o sea, eso es manipulación también. Claro, es que es eso. Es que todo es marketing y manipulación. Claro. Y sobre todo también por decir, todo, a nosotros ya nos da igual, ¿no? Pero hasta el 19, como querían vender que lo suyo era... O sea, la edad moderna quieren vender que es la mejor época, entonces empiezan a rozarte la edad media. Pero luego ya más adelante, en el barroco, al revés, ¿no? O sea, y así siempre, ¿no? Sí, van tirando por tierra todo lo anterior, ¿no? Y la verdad es que es una pena. Pero y cuesta mucho el romper ahora mismo esa verdad de que están ahí, ¿no?
en el imaginario colectivo. O sea, la gente realmente está convencida de eso y ya está. Una lucha y ahí está, pero bueno, nuestro granito de arena si se puede. Sí, sí, totalmente. O sea, la gente te está diciendo que la peste fue porque la gente no se bañaba. Y está más que demostrado que eran unas pulgas de las ratas, que las ratas, o sea, quiero decir que... La peste podía volver otra vez. No, claro, pero es que también lo hubo, me refiero a que también lo hubo en Bizancio, y de eso no habla nadie, o sea, porque todo el mundo piensa en Bizancio con el lujo, ¿no? Todo dorado, todo no sé qué tal. Hablan de la España. Y claro, y no piensan que ahí también hubo una epidemia de peste, ¿no? Yo qué sé, y posteriormente ha habido más, ¿no? Pero tienen eso, oye, y te dicen eso. O como que, yo qué sé, además no coincide con el tiempo y el espacio, pero bueno, cuando se asalta a los judíos, es porque se es culpa de la peste, como estaban más limpios, se murieron después, como no, perdona, lo de los judíos fue porque había curas que desde el púlpito se dedicaban a decirte y ese, y al final tú te crees que ese, pero no por lo de la peste, sino cualquier cosa mala, ¿no? Y iban a por ellos, ¿no? O sea, que realmente... Básicamente porque como tenían, o sea, les debían dinero, lo más fácil es Eso quitarles. fue, sí, sí. A día de hoy ya se sabe que esa es la razón para ser Es que expulsa. básicamente, confianza ciega, y siempre junto, la biología se desarrolla en Israel y son judíos. Entonces, bueno, pues esas teorías, ellos, normalmente una de las cosas que se habla ahí es que hay unos prototipos de Israel. Una cosa es el sionismo y otra cosa es nosotros que somos sefardíes, de tradición. Entonces, una cosa es distinta. Lo mismo pasa, lo de los judíos lo mismo. El tema de los judíos básicamente por eso, es que tenían dinero porque eran prestamistas y cambistas, y todo el mundo... A ver, si desaparecía en la Segunda Guerra Mundial un judío al campo de concentración, el alemán no decía nada. ¿Por qué no decía nada? Ostras, porque le debo dinero, ¿qué le voy a decir? Si me lo voy a buscar para que... ¿Qué hago? Me desaparezco. Pero eso ha sido toda la vida de Dios. Sí, sí, sí. Además cuando se expulsa y te no puedes llevar nada de Claro, plata. nada, absolutamente nada suyo se podían llevar. Sí, sí, sí. Que fuera de valor, vamos. Sí, Sí. en fin. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, pues nada, pues así estupendo, pasaste 8M. Con vosotros. Está muy bien. Muchas gracias por venir, y a vosotros.